Bienvenidos a las crónicas que perdieron el amor. Si eres amante de las historias que exploran lo más profundo de las emociones humanas, este es el lugar perfecto para ti. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Tu apoyo es fundamental para ayudarnos a seguir creciendo. Gracias por ser parte de esta comunidad. El sol se deslizaba lentamente por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Martín miró por la ventana de su oficina, observando cómo el día llegaba a su fin. La vida en la ciudad había cambiado mucho desde que se mudaron aquí con su familia. Un nuevo comienzo, un cambio de aires, una nueva etapa que prometía dejar atrás los recuerdos del pasado. Todo parecía perfecto, aunque algo en su interior le decía que las cosas nunca volverían a ser iguales. Aquel día recibió una carta de su hermano Javier, quien había estado viviendo en Sudamérica durante los últimos 3 años. Había creado su propio negocio, algo que había sido su sueño desde siempre, pero que nunca había podido lograr en su ciudad natal. El mensaje decía que Javier había encontrado una mujer con la que pensaba formalizar su relación. Para sorpresa de Martín, esta noticia no le causó la alegría que esperaba. La familia, que siempre había sido su refugio, parecía alejarse poco a poco. El hermano mayor nunca me había dicho nada, pensó Martín con una sonrisa amarga. A lo largo de los años, Javier había sido el alma de la familia, un hombre que siempre buscaba disfrutar de la vida sin complicaciones, sin preocupaciones. Sin embargo, ahora se le antojaba distinto. La carta también anunciaba que Javier y su nueva esposa, una mujer llamada Clara, tenían planeado visitarles por 1 semana, o 2. Era la oportunidad perfecta para reunirse, para ver a su hermano después de tanto tiempo. Martín había hecho planes de dejar todo para esa semana, ya que sabía que la familia tenía que estar unida en momentos como ese. Aunque algo le molestaba, esa sensación de incomodidad no desaparecía. Esa noche, durante la cena, Martín le contó a su esposa, Isabel, sobre la visita de Javier y Clara. Isabel sonrió, y sus hijos, Lucas y Alejandro, mostraron entusiasmo al saber que el tío vendría a pasar unos días con ellos. Sin embargo, Lucas, el mayor de los dos, parecía preocupado por tener que compartir su habitación con Alejandro durante la estancia de los invitados. «Papá, ¿por qué no puedo quedarme en mi cuarto?», preguntó Lucas mirando a su padre con una expresión de descontento. «Lo sé, hijo, pero es solo por unos días. Prometí que lo aguantarías, ¿verdad?», dijo Martín, sonriendo con cariño, sabiendo que su hijo no era de los que se conformaban fácilmente. Isabel, por su parte, trató de calmar a Lucas, recordándole que compartir la habitación con su hermano también tenía sus ventajas. Al final, Lucas aceptó a regañadientes. La noche antes de la llegada de Javier y Clara, Martín sentía un cúmulo de emociones dentro de sí. La expectativa de ver a su hermano después de tantos años era algo que siempre había esperado, pero no podía quitarse esa sensación de que algo había cambiado en él. Quizás era la noticia de su boda, o tal vez la forma en que todo había sucedido tan rápidamente. Pero lo que realmente lo inquietaba era la mujer que traía consigo. Una mujer de la que nunca había oído hablar, una mujer que parecía haber llegado para ocupar un lugar en la familia que él pensaba que era suyo. Martín decidió salir a caminar esa noche. Necesitaba despejarse antes de que todo comenzara. Mientras caminaba por las calles tranquilas, la luz de los faroles le iluminaba el rostro, pero en su mente no podía dejar de pensar en lo que se avecinaba. Su hermano, ese hombre que siempre había sido su compañero de aventuras, ahora parecía ser un completo desconocido. El tiempo había cambiado a ambos, y quizás esa visita traería consigo más de lo que Martín estaba preparado para enfrentar. Cuando llegó a la estación de tren, Javier estaba allí, esperándole. Lo vio desde lejos, con una sonrisa en el rostro, pero cuando sus miradas se cruzaron, Martín sintió que algo no encajaba.
Javier había cambiado, pero no era solo eso. La sensación de que había algo oculto entre ellos lo atormentaba. Javier se acercó rápidamente, dándole un fuerte abrazo, algo que hacía años no experimentaba. «Hermano», dijo con entusiasmo, aunque algo en su tono parecía forzado. Martín lo miró con los ojos entrecerrados, buscando señales de lo que había cambiado en él. A su lado estaba Clara, una mujer hermosa, con una mirada serena pero distante. Martín no pudo evitar notar que la mujer le sonrió, pero su sonrisa no llegó a los ojos. «Este es mi hermano Martín», dijo Javier, y Clara le extendió la mano con un gesto educado, pero con un aire de indiferencia que Martín no supo interpretar. «Un placer conocerte, Martín», dijo Clara, su voz suave pero vacía. Martín sonrió de manera tensa, sin saber qué esperar. El abrazo con su hermano fue cálido, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. No estaba seguro de qué era, pero sentía que todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. A lo largo del trayecto hacia su casa, Martín no pudo dejar de pensar en las palabras que Javier le había dicho en su última conversación. Había hablado sobre el negocio, sobre lo que había logrado, pero había algo más. Había algo en sus palabras que no cuadraba. Martín pensó en las palabras de Clara, esa indiferencia que no pudo ignorar. ¿Qué estaba pasando entre ellos? ¿Qué había cambiado realmente? Martín se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventana, mientras su hermano hablaba animadamente sobre sus planes. Pero Martín no escuchaba. En su mente solo había una pregunta. ¿Qué estaba ocultando su hermano? La visita apenas comenzaba, y ya podía sentir el peso de lo que se avecinaba. Martín y su familia llegaron a casa con Javier y Clara poco después de recogerlos en la estación. La casa estaba lista para recibir a los invitados. Isabel había preparado todo con esmero, y los niños estaban impacientes por ver a su tío después de tanto tiempo. Sin embargo, Martín no podía deshacerse de esa sensación incómoda que lo había estado persiguiendo desde la llegada de su hermano y su esposa. Algo no estaba bien, aunque no sabía exactamente qué era. Después de un rato, Clara se acomodó en el salón junto a Isabel, mientras Javier y Martín conversaban en la cocina. Los niños, ansiosos por pasar tiempo con su tío, corrieron al jardín para jugar, dejando a los adultos en la casa. «¿Cómo va todo allá? ¿Cómo te has adaptado?», preguntó Martín mientras servía una copa de vino a su hermano. Javier parecía relajado, pero había algo en su comportamiento que Martín no pudo ignorar. Su hermano hablaba con entusiasmo sobre su negocio, pero sus respuestas eran vagas cuando se le preguntaba sobre los detalles de su vida personal. Martín notó que cada vez que mencionaba a Clara, sus ojos se desviaban brevemente, como si intentara ocultar algo. «Todo va muy bien, hermano. Ya sabes, logramos mucho en estos años. Clara me ha apoyado mucho. Ha sido un pilar», dijo Javier con una sonrisa, pero Martín percibió algo en su tono, algo que no se sentía genuino. A pesar de la aparente normalidad, la conversación quedó suspendida en el aire, llena de incógnitas no dichas. Martín intentó concentrarse en las palabras de su hermano, pero sus pensamientos no dejaban de ir hacia Clara. La mujer parecía demasiado perfecta, demasiado tranquila. Cuando había llegado a la casa, su sonrisa era amable, pero sus ojos, fríos, no coincidían con la calidez de su rostro. Martín no podía evitar sentir que había algo que Clara no estaba compartiendo, y eso le generaba una creciente inquietud. El día transcurrió con una atmósfera extraña. Clara hablaba con Isabel y los niños, mientras Javier y Martín intercambiaban palabras cortas y tensas. La situación parecía más bien forzada, como si todos estuvieran tratando de mantener una fachada que ya no era creíble. Después de la cena, Clara sugirió que tomaran algo en el salón mientras los niños se preparaban para dormir. Martín, algo cansado de la situación, aceptó, pero no podía dejar de observar a su hermano y su esposa. La conversación en el salón se hizo más distendida, pero algo seguía molestando a Martín.
Durante la charla, Javier comenzó a hacerle cumplidos a Isabel, algo que él siempre había considerado inapropiado. Al principio, Martín lo pasó por alto, creyendo que era solo el efecto del vino, pero a medida que la noche avanzaba, los comentarios de Javier se volvían cada vez más personales. Isabel, has envejecido muy bien. Pareces más joven ahora que cuando te vi por primera vez. Definitivamente, tienes algo especial, comentó Javier, mirando a su cuñada de una manera que hizo que Martín frunciera el ceño. Isabel, incómoda, intentó reírse de manera nerviosa, pero Clara, quien estaba sentada cerca de ella, no parecía afectada por los comentarios. Al contrario, parecía más bien distante, observando todo desde su lugar con una mirada serena que ocultaba algo. «Javier, siempre tan encantador», dijo Isabel, con una sonrisa forzada. Martín sintió una punzada de celos y enojo, pero se contuvo. Sabía que la situación podía escalar rápidamente si dejaba que sus emociones lo dominaran. Decidió cambiar de tema para desviar la atención de los comentarios incómodos de su hermano. «Entonces, ¿cómo están los negocios allá?», preguntó Martín, intentando que la conversación volviera a algo más neutral. Pero Javier, como si no hubiera escuchado el cambio de tema, siguió lanzando cumplidos a Isabel, que se notaban cada vez más inapropiados. Fue entonces cuando Martín observó algo que no había notado antes. Clara estaba sentada completamente en silencio, pero sus ojos brillaban con una intensidad que le hizo sentir que estaba observando cada movimiento, cada gesto que Martín hacía. La noche terminó pronto, con la sensación de que todos estaban ansiosos por retirarse a sus habitaciones. Clara y Javier se retiraron al cuarto de huéspedes, y Martín se quedó con Isabel en el salón, aún procesando todo lo que había sucedido. «¿Todo bien, Martín?», preguntó Isabel, notando la expresión tensa en su rostro. Sí, todo bien. Solo me siento raro. Hay algo en este lugar que no cuadra», dijo Martín, sin poder evitar expresar su incomodidad. Isabel lo miró con preocupación, pero no dijo nada más. Sabía que su esposo podía ser muy intuitivo, y aunque no entendía del todo lo que lo perturbaba, decidió darle espacio para que procesara lo que sentía. Esa noche, Martín no pudo dormir. La tensión seguía pesando sobre él, y la imagen de Javier, mirando a Isabel de una manera tan invasiva, lo perseguía. ¿Era su imaginación o algo realmente estaba sucediendo entre su hermano y su esposa? Decidió que al día siguiente tendría que enfrentarse a la verdad, aunque no sabía si estaba preparado para lo que pudiera descubrir. El día siguiente llegó, y con él la necesidad de confrontar a su hermano. Pero, ¿qué le diría? ¿Cómo podría enfrentarse a la traición que sentía acechando en el aire? Sin respuestas, Martín se preparó para lo que podría ser la conversación más difícil de su vida. Martín despertó temprano, mucho antes de que el sol comenzara a iluminar la ciudad. La casa estaba en silencio, y el aire fresco de la mañana le dio una sensación momentánea de calma. Sin embargo, el peso de lo sucedido la noche anterior seguía presente. A lo largo de los años, había aprendido a leer entre líneas, a identificar esos pequeños detalles que otros pasaban por alto. Ahora, esos mismos detalles lo estaban llevando por un camino oscuro, lleno de dudas y sospechas. Isabel ya se encontraba en la cocina, preparando el desayuno como siempre. La familiaridad de la escena, la calidez de su presencia, era reconfortante, pero no lograba borrar la creciente sensación de traición que se formaba dentro de él. Los recuerdos de la noche anterior, las palabras de Javier, las miradas furtivas de Clara, todo lo que había percibido como señales de algo más grande, lo mantenían en vilo. «Buenos días, amor», dijo Isabel, sonriendo mientras colocaba la jarra de jugo en la mesa. Martín la miró, pero no podía dejar de sentirse distante. Un sentimiento extraño, como si ya no estuviera viendo a la misma persona que había amado durante tanto tiempo. ¿Acaso había algo que le ocultaba? ¿Había estado todo este tiempo cegado por el amor?
¿O había algo mucho más oscuro que no había querido ver? «Buenos días», respondió Martín, tomando una taza de café sin ganas. El ambiente en la casa era tranquilo, pero él no podía dejar de sentir que la calma era solo una fachada. Los niños estaban en sus habitaciones, aún dormidos, y Javier y Clara no parecían estar listos para levantarse. Martín aprovechó el momento para pensar en lo que debía hacer. No podía seguir ignorando lo que sentía. Tenía que hablar con su hermano, confrontarlo, aunque eso significara enfrentar una verdad que podría destruir todo lo que había conocido. Poco después, Javier apareció en la cocina, con el cabello despeinado y una sonrisa que intentaba parecer natural. Había algo en su mirada que lo delataba, algo que no podía ser ignorado. «¿Cómo amaneciste, hermano?», preguntó Javier, con su tono relajado. Martín lo miró fijamente, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. El momento había llegado. «Necesito hablar contigo», dijo Martín, sus palabras saliendo con más firmeza de lo que esperaba. Javier, que inicialmente parecía relajado, de repente tensó los hombros. Sabía que algo no estaba bien, pero intentó mantener la calma. «Claro, ¿de qué se trata?», preguntó, su tono más serio ahora. Martín respiró hondo antes de hablar. Las palabras que había estado guardando por tanto tiempo finalmente salieron. «Anoche me molestó mucho cómo te comportaste con Isabel», dijo Martín, sin rodeos. «No me gusta cómo la miras, ni los comentarios que hiciste. Yo no me siento cómodo con eso». Javier lo miró por un momento, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. No hubo defensa inmediata, ni una disculpa, solo un silencio incómodo que llenó la habitación. Finalmente, Javier habló, pero su voz estaba cargada de algo que Martín no había esperado. «Mira, Martín, lo siento si te molestó. No fue mi intención», dijo Javier, evitando mirar a los ojos de su hermano. Pero Martín no estaba convencido. Algo en la forma en que Javier se comportaba le decía que había más, mucho más. «No se trata de una simple broma, Javier. Sé que hay algo más, y sé que no es solo por la bebida. ¿Qué está pasando entre tú y Clara?», preguntó Martín, clavando la mirada en su hermano. El ambiente en la cocina se volvió tenso. Javier no respondió de inmediato. Se quedó mirando la taza de café que tenía en las manos, como si estuviera buscando las palabras correctas. Pero Martín sabía que algo no estaba bien. La falta de respuesta, el nerviosismo, le confirmaban que su intuición no se equivocaba. «No tienes que hacerlo más difícil, Javier. Sé lo que estás haciendo», dijo Martín, con la voz más firme, más decidida. «Lo vi en el cuarto anoche. Vi lo que pasaba entre tú y Clara. Y no te voy a permitir seguir adelante con esto». Javier levantó la vista lentamente, y por un momento, Martín vio una chispa de arrepentimiento en sus ojos, pero luego desapareció tan rápido como apareció. Javier no estaba arrepentido, solo estaba jugando al mismo juego que siempre había jugado, encubrir la verdad. «¿Y qué piensas hacer ahora, hermano?», preguntó Javier con una sonrisa amarga, como si ya estuviera cansado de la conversación. Martín sintió cómo su enojo crecía, pero se contuvo. No podía dejar que la rabia lo controlara. Sabía que debía mantener la calma para sacar la verdad a la luz. «No sé qué vas a hacer con tu vida, Javier, pero lo que has hecho no lo voy a tolerar. Isabel y los niños no se merecen esto», dijo Martín, con voz temblorosa de ira. En ese momento, Clara apareció en la entrada de la cocina, interrumpiendo la conversación. Su rostro, siempre tan sereno, ahora mostraba una leve sombra de preocupación. Ella había estado escuchando desde la distancia, y Martín no dudó de que sabía exactamente lo que estaba pasando. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó Clara, con una suavidad que parecía más falsa que nunca. Martín la miró fijamente, sintiendo que ya no podía soportar la calma con la que ella se acercaba a la situación. «El problema, Clara,
es que tú también eres parte de esta mentira. Tú también has estado jugando este juego, y no voy a dejar que sigan destruyendo mi familia», dijo Martín, su voz firme y decidida. Clara intentó sonreír, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente al ver la intensidad en los ojos de Martín. Era evidente que la fachada de cordialidad y calma se había desmoronado. «Martín, no tienes idea de lo que está pasando aquí. No todo es lo que parece», respondió Clara, pero no convenció a nadie. Martín sabía que las palabras de su hermano y su esposa no tenían sentido. Lo único que importaba era que todo estaba a punto de cambiar. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban y ahora solo quedaba ver cómo se desmoronaba todo a su alrededor. La tensión en el aire era insoportable. Martín no podía creer lo que acababa de escuchar de Clara. Las palabras de su hermano resonaban en su mente, pero había algo en su tono que no cuadraba. Javier seguía en silencio, evitando mirarlo directamente, mientras Clara intentaba dar una respuesta que no lograba calmar la creciente tormenta de emociones dentro de él. El silencio se prolongó por unos segundos, que parecieron interminables. Martín observaba a Clara, su rostro impasible, pero la frialdad en sus ojos lo decía todo. Sabía que había algo más grande de lo que había imaginado. La mentira se estaba extendiendo mucho más allá de lo que pensaba. «No todo es lo que parece, Martín», repitió Clara, esta vez con un tono algo más suave, pero su mirada no era la de alguien arrepentido, sino la de alguien que había estado jugando su propio juego durante mucho tiempo. Martín la miró, los músculos tensos, como si quisiera saltar sobre ella y exigirle que hablara, que confesara todo. Pero sabía que no podía ser tan impulsivo. No en este momento. La rabia burbujeaba dentro de él y la sensación de traición se hacía cada vez más fuerte. Recordaba los buenos momentos con Javier, las bromas, las aventuras. Recordaba a la persona que pensaba que conocía, pero ahora todo eso se desvanecía lentamente, desmoronándose ante sus ojos. «¿Qué están ocultando?», dijo finalmente, su voz resonando con la gravedad de lo que estaba a punto de decir. «¿Qué pasó entre ustedes dos? No me voy a quedar callado. Ya basta». Javier levantó la cabeza. Esta vez no intentó evadir su mirada. Parecía haber tomado una decisión, pero la manera en que lo hacía solo confirmaba los peores temores de Martín. Clara también lo miró, como si le diera permiso para hablar. Un permiso que Martín no quería escuchar. «Lo siento, hermano», dijo Javier, finalmente. Pero su tono no era uno de arrepentimiento, sino de una aceptación desgarradora. «Sé que te duele, pero ya no puedo seguir escondiéndolo. Lo que pasó entre Clara y yo no fue algo reciente. Ha estado ocurriendo durante años». Martín sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Años?», pensó, y la palabra quedó suspendida en el aire, como una sombra que se cernía sobre todo lo que había sido. Javier continuó sin mostrar ni el más mínimo remordimiento, como si todo fuera una extensión de un capítulo de su vida que simplemente había pasado por alto. «Sí, Martín, antes de que te fueras a Sudamérica, antes de que todo cambiara. Fue algo que comenzó hace mucho tiempo, y no fue solo un desliz. Te juro que nunca lo quise hacer, pero no pude evitarlo. Lo siento, de verdad». Martín quedó paralizado. La rabia que sentía se convirtió en un vacío helado en su pecho. «¿Cómo pudo? Zrenia, ¿cómo pude no darme cuenta de esto?». Clara, al ver la reacción de Martín, intentó intervenir. «No tienes idea de lo que pasó, Martín. No fue lo que piensas», dijo, pero su voz sonaba vacía. «Lo que pasó entre nosotros fue inevitable. La conexión que había entre Javier y yo fue real». El dolor en las palabras de Clara, aunque calculado, parecía ser una justificación más que una explicación. Martín, sin embargo, no estaba dispuesto a escuchar más.
Todo había quedado claro. No necesitaba escuchar sus excusas, ni sus intentos de maquillar la verdad. La realidad estaba allí, frente a él. ¿Real? ¿De verdad?, respondió Martín, incapaz de contener su rabia. ¿Esto es lo que realmente pensaste que era? ¿Una conexión? Su voz se rompió al final. La impotencia y el dolor eran más grandes que cualquier otra cosa que pudiera sentir. ¿Y mi familia? ¿Y los niños? ¿Qué les voy a decir ahora? Isabel entró al salón en ese momento, atraída por la conmoción, pero al ver la escena, su rostro palideció. Martín se giró hacia ella, su mirada vacía. Clara se dio cuenta de que el tiempo de justificaciones había pasado. Isabel, yo... lo siento mucho, no sé qué decir. No quería que... todo esto saliera así, dijo Clara, mirando a la esposa de Martín con ojos llenos de algo entre arrepentimiento y desesperación. Isabel se quedó quieta en el umbral, sin atreverse a entrar. Ella había estado observando la situación desde lejos, tratando de comprender lo que estaba ocurriendo, pero las piezas comenzaban a encajar en su mente. Javier había sido la persona en quien confiaba, y ahora eso se desmoronaba ante sus ojos. «¿Qué vamos a hacer ahora, Martín?», preguntó Isabel, finalmente. Su voz era un susurro, apenas audible, llena de dolor. Martín cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar claridad. Pero no había claridad, solo el eco de las palabras de su hermano, la traición que se cernía sobre su vida, sobre su familia. «Lo que pase ahora es algo que tendré que manejar por mí mismo», dijo, con voz baja pero firme. «No sé si podremos seguir adelante después de esto, Isabel. No sé si podré seguir viéndolos como antes». Javier se acercó a Martín, pero éste se apartó rápidamente, sin querer estar cerca de él. El silencio en la habitación era pesado. No había vuelta atrás. «Te prometo que nunca quise que las cosas llegaran a este punto», dijo Javier, su voz quebrada. Pero Martín no lo miró. Sabía que las promesas ahora eran solo palabras vacías. La conversación se desvió rápidamente hacia lo que debía hacerse a partir de ese momento. Martín, con una determinación que nunca antes había tenido, decidió que no permitiría que su vida se viera afectada más por esa traición. Todo cambiaría, y él estaría dispuesto a enfrentarlo, aunque significara destruir todo lo que había construido hasta ahora. El caos se desató después de esa conversación. Isabel, Clara y Javier quedaron atrapados en su propio juego de mentiras, pero Martín ya no quería seguir siendo parte de él. Él, finalmente, había dejado de ser un espectador y había tomado el control de su vida. Martín no sabía qué hacer con todo lo que había descubierto. A lo largo de su vida, había sido una persona que valoraba la estabilidad, que luchaba por mantener la paz dentro de su hogar. Pero ahora, frente a la verdad tan cruda y desgarradora, sentía que todo lo que había construido se desmoronaba a su alrededor. La traición de Javier, la indiferencia de Clara y el dolor palpable en los ojos de Isabel, todo eso lo estaba consumiendo. La mañana siguiente, todo parecía ir en cámara lenta. Martín se levantó temprano, como era su costumbre, pero no tenía la energía para continuar con la rutina diaria. La casa estaba demasiado tranquila, como si estuviera esperando una tormenta. Se sentó en la mesa del comedor, con la cabeza entre las manos, tratando de procesar lo que había pasado. Javier y Clara ya se habían marchado, y solo quedaba él y su familia, con una multitud de preguntas que aún no podían responderse. Isabel apareció en la cocina, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con una determinación que Martín no había visto en ella antes. Ella se acercó lentamente, sin saber si debería hablar o esperar a que él lo hiciera, pero finalmente se sentó frente a él, sin decir una palabra al principio. «Martín», dijo Isabel, su voz quebrada pero firme. «Sé que esto no tiene sentido. Sé que todo esto ha sido un golpe para ti, pero no sé cómo explicarlo. No sé cómo llegó a este punto. Yo te amo, y no quiero perderte». Martín la miró,
sus ojos llenos de dolor. Lo que más le dolía ahora no era solo lo que había hecho su hermano, sino lo que Isabel había permitido que ocurriera sin detenerlo. La confianza entre ellos, que siempre había sido inquebrantable, ahora estaba rota. Él sentía que la mujer que amaba ya no era la misma, que había algo en su interior que había cambiado, algo que él no había visto venir. «¿Cómo pudiste, Isabel?», preguntó Martín, su voz casi un susurro, pero llena de angustia. «¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera? Después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que hemos construido». Isabel bajó la cabeza, sabiendo que no había nada que pudiera decir para justificar su comportamiento. La culpa la estaba consumiendo, y se sentía más sola que nunca. Quería decirle que había sido un error, que nunca debió haberse dejado llevar por lo que pasó, pero las palabras se le atragantaban. «No lo sé», respondió, su voz temblorosa. «No fue algo planeado, Martín. No era mi intención, pero cuando me di cuenta ya había pasado, y el dolor que siento ahora es insoportable». Martín no la interrumpió. Sabía que las palabras de Isabel no iban a cambiar nada. La verdad ya había salido a la luz y nada podría borrarla. Él sabía que no podía seguir viviendo con esa mentira y tampoco podía permitir que ella siguiera buscando excusas. «¿Y mis hijos? ¿Qué les voy a decir?», preguntó Martín, mirando a Isabel con tristeza. «Ellos también merecen la verdad. No podemos seguir fingiendo que todo está bien. No puedo seguir adelante con esto, Isabel. No puedo». Isabel lo miró con desesperación, sin saber qué hacer. El silencio entre ellos era espeso, como si las palabras ya no tuvieran sentido. Martín se levantó de la mesa, decidido a hacer lo que debía hacer, a tomar el control de su vida nuevamente, aunque eso significara destruir lo que quedaba de su familia. No sabía si alguna vez podría perdonar a Isabel, pero una cosa era segura: ya no podía seguir viviendo en esta mentira. Al salir de la cocina, Martín fue directamente al despacho. Necesitaba espacio, necesitaba tiempo para pensar. En su escritorio, vio el teléfono móvil que había dejado olvidado la noche anterior. Lo tomó en sus manos, observando la pantalla con un pensamiento fijo. Tenía que enfrentarse a Javier, a su hermano, y darle la oportunidad de confesar todo lo que había estado ocultando. Pero no quería hablar con él directamente. Necesitaba pruebas, necesitaba algo que lo confrontara de manera irrefutable. En su mente, la idea de recuperar el control sobre su vida se volvía más clara. Ya no podía dejar que los demás tomaran las decisiones por él. Ya no podía seguir siendo el hermano confiado, el marido tranquilo. Number. Ahora iba a ser el hombre que recuperaba su dignidad y su familia, aunque eso significara destruir todo lo que conocía. Martín decidió tomar el teléfono y marcar el número de un viejo amigo. Sabía que este hombre podría ayudarlo. Necesitaba respuestas y, sobre todo, necesitaba terminar con todo esto de una vez por todas. «Hola, Carlos, soy Martín. Necesito que me ayudes a conseguir algo. Tengo que saber la verdad sobre lo que realmente está pasando entre mi hermano y mi esposa», dijo, con voz fría y decidida. Carlos, al otro lado de la línea, no tardó en responder. «No te preocupes, Martín. Te ayudaré con lo que necesites. Déjame hacer unas llamadas, y pronto tendrás todo lo que buscas». Martín colgó el teléfono, sintiendo que estaba tomando el primer paso hacia lo que sería la solución. La verdad sería su liberación, aunque no podía predecir qué consecuencias tendría. Lo único que sabía era que su vida, tal como la conocía, ya había cambiado para siempre. Al volver al salón, vio a Isabel de nuevo, esperando una respuesta, buscando una señal de que todo podría volver a ser como antes. Pero Martín ya había tomado su decisión. «Voy a conseguir las respuestas que necesito, y cuando las tenga, no sé qué va a pasar, Isabel», dijo con voz firme.
No sé si hay vuelta atrás. Isabel no dijo nada. Sabía que había cruzado una línea que no podría regresar. Y mientras veía a Martín salir de la habitación con una determinación que no había visto antes en él, algo dentro de ella se quebró. Podía sentir que su vida se desmoronaba, pero en ese momento ya no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Martín ya no era el hombre que había sido, y ahora, por fin, comenzaba a tomar el control de su propio destino. Martín no sabía exactamente qué iba a hacer cuando se encontrara cara a cara con Javier, pero algo dentro de él le decía que ya no podía seguir dando excusas. Cada paso que daba lo acercaba más a la confrontación, y la verdad, aunque dolorosa, se estaba convirtiendo en su única forma de sanar. Había tomado una decisión, y no iba a dejar que nada ni nadie lo detuviera. El día transcurrió lentamente. Martín se sintió como si estuviera atrapado en una burbuja de tiempo que no avanzaba. Mientras tanto, el teléfono no dejaba de sonar. Eran mensajes de su hermano, de Isabel, incluso de algunos amigos, pero él no quería hablar con nadie. Solo quería un momento de claridad, un espacio para enfrentarse a su hermano y a la verdad. Por la tarde, cuando el sol ya comenzaba a ponerse, Carlos lo llamó de vuelta. Martín se apresuró a contestar. «Ya tengo lo que necesitas. Te enviaré la información por correo electrónico. Es todo lo que encontré sobre los últimos años de tu hermano y su negocio en Sudamérica. Hay algo que necesitas ver», dijo Carlos con un tono serio. Martín asintió sin decir una palabra y colgó. Su corazón latía con fuerza. La adrenalina comenzaba a recorrer su cuerpo. No había marcha atrás. Esa noche, después de que Isabel y los niños se fueran a dormir, Martín se sentó frente a su computadora. Con las manos temblorosas, abrió el correo que Carlos le había enviado. La pantalla se iluminó con documentos, fotos y correos electrónicos. A medida que los leía, algo en su interior comenzó a cambiar. Cada palabra, cada archivo, confirmaba lo que había temido. Javier había estado más involucrado en cosas oscuras de lo que Martín podía imaginar. Entre los documentos encontró una serie de mensajes entre Javier y un desconocido, discutiendo sobre negocios dudosos. También había fotos que mostraban a su hermano en situaciones comprometedoras, rodeado de personas que claramente no eran de fiar. Pero lo más impactante fue un mensaje en el que Javier mencionaba a Clara de una manera que dejó claro que su relación no solo había sido un amor secreto, sino que también estaba ligada a intereses mucho más oscuros. Martín respiró hondo. Ya no era solo una cuestión de traición personal. Ahora se trataba de algo mucho más grande. El hombre que él había llamado hermano había estado involucrado en negocios turbios y había manipulado a toda la familia para encubrirlo. «¿Qué demonios estás haciendo, Javier?», murmuró para sí mismo, apretando los puños mientras la furia comenzaba a consumirlo. Sabía lo que tenía que hacer. No podía dejar que Javier saliera impune. Tenía que enfrentarlo de inmediato, hacerle ver que todo lo que había estado escondiendo ya no era un secreto. Martín se levantó de la silla con decisión. No podía esperar más. La hora de la confrontación había llegado. El camino hacia la casa de Javier parecía más largo de lo que era en realidad. El miedo, la ira y la tristeza se entrelazaban en su mente mientras conducía hacia el lugar que alguna vez consideró su refugio. Sus pensamientos estaban alborotados, pero al mismo tiempo había una calma tensa dentro de él. Ya no podía seguir siendo un espectador en su propia vida. Cuando finalmente llegó, se detuvo frente a la puerta, miró el edificio, sus luces encendidas en la oscuridad de la noche. Era como un escenario, y él iba a ser el protagonista de su propio destino. Sabía que al entrar allí, todo cambiaría, que tal vez no habría vuelta atrás, pero no le importaba. Martín tocó la puerta con firmeza. El sonido de su mano golpeando la madera resonó en la noche silenciosa. Unos segundos después, Javier abrió la puerta.
Su expresión pasó de la sorpresa al desconcierto cuando vio a su hermano de pie frente a él. «Martín, ¿qué estás haciendo aquí a esta hora?», preguntó Javier con un tono nervioso, tratando de ocultar algo en su mirada. «Necesitamos hablar», dijo Martín, sin rodeos. No era un simple «¿cómo estás?». No, esto era algo mucho más profundo. Era una confrontación. Javier no respondió de inmediato. Estaba claro que no esperaba esa visita, pero al final cedió y permitió que Martín entrara. Una vez dentro, la tensión era palpable. El aire se volvía denso con cada segundo que pasaba, como si todo estuviera a punto de estallar. «¿Qué demonios está pasando entre tú y Clara? ¿Qué has estado haciendo?», preguntó Martín, clavando sus ojos en los de su hermano, sin mostrar ningún rastro de duda. Javier se puso rígido, pero no hubo negaciones. Sabía que no podía mentirle más. Su hermano ya lo sabía todo. «Lo siento, Martín, pero no puedo seguir viviendo con esta mentira. Sé que te he fallado. A ti, a Isabel, a toda la familia. Lo que hice con Clara no fue solo por amor. Fue por poder, por dinero. Y sé que esto no tiene perdón», dijo Javier con una voz quebrada. Martín se quedó en silencio por un momento. Las palabras de su hermano le llegaron como un puñetazo en el estómago. No podía creer que todo esto estuviera pasando, que su vida hubiera sido manipulada de esta manera por el hombre en quien más confiaba. «¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer, Javier?», preguntó Martín, con la voz llena de rabia, pero también de desesperación. Ya no quería escuchar más excusas. No quería nada de lo que su hermano tuviera que decir. Solo quería la verdad. Javier bajó la cabeza, su rostro marcado por la culpa. «Lo que quiero es que me perdones, Martín. Y lo sé, no lo merezco. Pero también sé que te he destruido, y no hay forma de arreglarlo. No sé qué será de mí después de esto». Martín observó a su hermano, viendo por fin al hombre que se había ocultado detrás de la fachada de hermano cariñoso. El hombre que había traicionado su confianza de la manera más profunda. Pero, a pesar del dolor, algo dentro de él le decía que aún quedaba un camino por recorrer. «Te has perdido, Javier, pero yo no voy a quedarme en el pasado. Mi vida sigue adelante. Ya no eres mi hermano», dijo Martín, sintiendo que por fin liberaba la rabia que había acumulado. Salió de la casa, dejando atrás a un hombre quebrado, pero sintiendo, a pesar de todo, que algo de la paz que había perdido comenzaba a regresar. Mientras caminaba de regreso a su coche, con los ojos fijos en el horizonte, Martín sabía que nada volvería a ser igual. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando el control. La verdad ya estaba fuera, y ahora todo lo que quedaba por hacer era reconstruir su vida. Martín regresó a su casa con la mente aún agitada. Las palabras de Javier seguían resonando en su cabeza, y el dolor de la traición no desaparecía fácilmente. Pero algo había cambiado dentro de él. Había enfrentado a su hermano, había obtenido la verdad que necesitaba, y aunque eso no sanaba de inmediato las heridas, le había dado algo que no esperaba: claridad. Al entrar en casa, el ambiente estaba tranquilo, pero había una tensión palpable en el aire. Isabel estaba en el salón, sentada en el sofá, mirando la televisión sin prestarle mucha atención a la pantalla. Cuando vio a Martín entrar, se levantó rápidamente, como si esperara alguna respuesta o una explicación. «¿Qué pasó? ¿Lo enfrentaste?», preguntó Isabel, con una mezcla de esperanza y temor en su voz. Martín la miró en silencio por unos segundos. Las emociones dentro de él eran un torbellino, pero no había vuelta atrás. Había llegado el momento de decir la verdad, de tomar una decisión, sin importar lo doloroso que fuera. «Sí, lo enfrenté», respondió Martín, con un tono firme. «Me ha dicho la verdad, todo lo que había estado ocultando, todo lo que había pasado entre él y Clara, no era solo un amor,
era algo mucho más oscuro. Negocios sucios, mentiras, estaba involucrado en cosas que ni siquiera me imaginaba. Isabel se quedó en silencio, procesando las palabras de su marido. Aunque Martín intentaba mantener la calma, podía ver la angustia en sus ojos. No era solo la traición de Javier lo que lo estaba consumiendo, sino también el peso de lo que eso significaba para su familia. «¿Y qué vas a hacer ahora?», preguntó Isabel, con una voz suave, llena de miedo y vulnerabilidad. Martín la miró y por un momento no supo qué responder. No sabía si tenía fuerzas para seguir adelante con su matrimonio, ni si siquiera quería hacerlo. El daño era profundo, y aunque aún la amaba, la sensación de traición que había sentido era difícil de ignorar. «No lo sé, Isabel. No sé qué va a pasar entre nosotros. No sé si puedo perdonarte, ni a ti ni a Javier», dijo Martín con una voz quebrada. «Lo que él hizo no solo me rompió a mí, me rompió a todos nosotros. No sé cómo seguir adelante con esto». Isabel comenzó a llorar, las lágrimas deslizándose por su rostro mientras se acercaba a él. Podía sentir su dolor, pero al mismo tiempo, el suyo propio era tan grande que apenas podía consolarla. «Martín, por favor, te lo ruego. Yo cometí un error terrible, y lo sé, pero te amo, y nunca quise hacerte daño. Lo que pasó con Javier no es excusa, y nunca lo será. Pero quiero luchar por nosotros. Quiero que podamos salir de esto», dijo Isabel entre sollozos. Martín se quedó en silencio, mirando a su esposa. Ella no estaba pidiendo perdón solo con palabras, sino con toda su vulnerabilidad. Y eso, de alguna manera, lo tocó profundamente. Pero también sabía que, por mucho que la amara, lo que había sucedido era algo que no podía ignorar tan fácilmente. «No sé si eso sea suficiente, Isabel. Yo también te amo, pero hay algo que ya no puedo ignorar. Todo esto ha sido una mentira», respondió Martín, su tono calmado pero lleno de tristeza. Isabel se echó a llorar aún más fuerte, pero Martín, aunque devastado, sabía que tenía que seguir adelante. Tenía que decidir lo que quería para su vida, lo que quería para su familia. Ya no podía vivir bajo una sombra de mentiras. «Voy a necesitar tiempo, Isabel. Necesito espacio para procesar todo esto. No sé lo que va a pasar entre nosotros, pero no quiero tomar decisiones apresuradas. Hoy, lo único que sé es que necesito alejarme un poco para pensar», dijo Martín con firmeza. Isabel asintió, entendiendo el dolor que él estaba atravesando, y aunque su corazón se rompía por dentro, sabía que había cruzado una línea que no se podía borrar. Martín salió de la casa, sin saber a dónde iría, pero sintiendo que el aire fresco de la noche podría darle algo de claridad. Se alejó de la casa que había sido su refugio, buscando encontrar respuestas en el silencio de la ciudad. Sabía que no podía seguir viviendo en la sombra del pasado, pero las heridas aún estaban abiertas y el futuro seguía siendo incierto. Mientras caminaba por las calles vacías, Martín pensaba en todo lo que había perdido. Había perdido la confianza, había perdido la imagen de su hermano, y quizás había perdido también algo de su propio ser. Pero lo que más le dolía era saber que no solo él había sido traicionado. Su familia, sus hijos, todos habían sido víctimas de esta mentira. De repente, se detuvo frente a un parque vacío. Las luces del farol iluminaban el banco cercano, y se sentó allí, mirando al horizonte, buscando alguna señal de lo que debía hacer. Su vida había cambiado en un solo día, y aunque aún no tenía todas las respuestas, había algo en su interior que le decía que este era el principio de una nueva etapa. Quizás lo que había perdido no podía recuperarse, pero al menos podría empezar a construir algo nuevo, aunque fuera solo consigo mismo. Sabía que las próximas semanas serían difíciles. Tendría que enfrentarse a Isabel, a sus hijos y, por supuesto, a Javier. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no era el hombre que había sido,
y esa era la única verdad que ahora importaba. Ya no viviría con el peso de las mentiras, y aunque el camino hacia la sanación sería largo, finalmente había dado el primer paso hacia la libertad. Con una respiración profunda, Martín se levantó del banco y comenzó a caminar de regreso a casa. El futuro aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía enfrentarlo. La mañana después de aquella noche, la casa de Martín parecía más silenciosa que nunca. El sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte, pero en el interior, la oscuridad de los días pasados aún colgaba en el aire. Martín se levantó temprano, como siempre lo hacía, pero esta vez con una sensación diferente, como si estuviera al borde de algo nuevo, aunque incierto. Cuando bajó a la cocina, encontró a Isabel ya levantada, con una taza de café en la mano. A pesar de la calma que intentaba mostrar, sus ojos reflejaban el miedo y la ansiedad que aún no podía ocultar. Martín se acercó lentamente, sin saber si sus palabras sanarían la herida o solo la profundizarían más. «Buenos días», dijo Isabel, levantando la vista para mirarlo. Su tono era suave, temeroso, como si cada palabra pudiera romper el frágil equilibrio entre ellos. Martín la observó por unos segundos, pero no pudo evitar notar cómo el paso del tiempo había cambiado a ambos. La persona que había sido su compañera durante tantos años ya no era la misma, y él tampoco lo era. Pero, a pesar de todo, había algo dentro de él que seguía buscando la luz, algo que le decía que la vida debía continuar. «Buenos días», respondió Martín, tomando un sorbo de su café. A pesar del dolor, a pesar de la traición, sus palabras eran firmes. Ya no había espacio para más dudas. «Anoche estuve pensando. No sé si puedo perdonarte, Isabel. No sé si alguna vez podré dejar de lado lo que sucedió, pero también sé que necesitamos sanar, ambos». Isabel lo miró, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, como si temiera que cualquier palabra pudiera romper la esperanza que aún quedaba entre ellos. «Sé que no merezco tu perdón, Martín, y entiendo si no quieres seguir con esto, si necesitas alejarte de mí, pero te amo, y no quiero perderte. Lo que hice fue un error, y lo sé. Lo peor que hice fue no ser honesta contigo, y eso me destroza», dijo Isabel, su voz quebrada. Martín suspiró profundamente. El dolor de su traición seguía presente, pero algo dentro de él comenzaba a comprender. No se trataba solo de lo que Isabel había hecho o de lo que Javier había causado. Se trataba de lo que él quería para su vida, de lo que él necesitaba para seguir adelante. «No sé lo que va a pasar entre nosotros», dijo Martín, con la voz grave y llena de tristeza, pero también con una chispa de esperanza. «Pero lo que sí sé es que quiero intentar encontrar un camino hacia la paz. No sé si será contigo, no sé si será con mis hijos, pero quiero sanar. Quiero sanar por mí mismo, aunque no sé si eso signifique seguir juntos». Isabel asintió, sus ojos reflejando el alivio, pero también el miedo de perderlo para siempre. En ese momento, ambos sabían que el futuro no podía predecirse, pero la verdad que había salido a la luz ya no podía ser ignorada. «Entonces, Martín, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Isabel con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Martín miró a su esposa y por primera vez en mucho tiempo vio una luz tenue en su mirada. Sabía que las cicatrices seguirían ahí, que las heridas tardarían en sanar, pero también sabía que no podía seguir viviendo en el pasado. Había llegado el momento de hacer un cambio, de dejar ir lo que ya no servía. «Voy a seguir adelante», dijo Martín, levantándose y mirando por la ventana. El sol ya brillaba con fuerza, disipando la oscuridad de la noche. «No sé si nuestro camino será el mismo, o si tendremos que tomar rumbos separados, pero lo que sí sé es que voy a reconstruir mi vida. No sé qué será de mí, pero no puedo quedarme aquí, atrapado en el pasado». Isabel se levantó lentamente,
acercándose a él. No podía prometer que todo estaría bien, pero al menos sabía que lo intentaría. La incertidumbre seguía allí, pero había algo liberador en las palabras de Martín. Ambos sabían que el camino hacia la sanación sería largo, pero también sabían que, por primera vez, estaban tomando el control de sus vidas. «Te apoyo, Martín», dijo Isabel con un susurro de esperanza. «Sea lo que sea que decidas, te apoyaré. Quiero ver cómo sigues adelante. Quiero que encuentres lo que te haga feliz». Martín asintió, sintiendo una paz interior que nunca había imaginado. La vida seguiría, con sus altibajos, con sus pruebas y desafíos, pero ahora, por primera vez, se sentía libre de las sombras que lo habían perseguido. Esa tarde, después de hablar con Isabel, Martín se sentó en el jardín con sus hijos. Lucas y Alejandro se acercaron a él, como si pudieran percibir el cambio que estaba sucediendo en su vida. Martín los miró, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Sabía que, sin importar lo que sucediera entre él e Isabel, lo que más importaba era su familia. La verdad había salido a la luz, y con ella había llegado una nueva oportunidad, la oportunidad de reconstruir, de empezar de nuevo, de sanar. Aunque el camino por delante seguiría siendo incierto, Martín ya no temía lo que vendría. Había tomado el control de su destino, y esa era la única verdad que necesitaba para seguir adelante. La vida seguiría, y él, finalmente, sería capaz de encontrar su propia paz.